Esta semana Dios me dio la oportunidad de compartir con unos pastores un poquito mayores que yo. Solo llevan 35, 40 años en el ministerio. ¿Cómo le parece? Y ellos hablaban de algo que a mí me pareció muy interesante. Ellos decían que su anhelo, después de 40, 45 años sirviendo al Señor, su anhelo era terminar bien la carrera. Ahora, eso me hizo pensar lo siguiente. ¿Tiene usted el deseo de terminar bien su vida cristiana? Porque un día a todos nos va a llegar el momento de llegar a la presencia de Dios. Y vamos a estar delante de Él y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y Cristo nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho. Entonces yo me hice esa pregunta, ¿quiero terminar bien mi carrera? ¿Cuántos quieren terminar bien la carrera? Pues la vida cristiana no es una carrera de velocidad. Le voy a hacer una pregunta fácil y estoy seguro que usted me la va a responder. ¿Quién es el hombre más rápido en la faz de la tierra? En los 100 metros planos, ¿quién es el hombre más veloz? Usain Bolt. Muy bien, pero la vida cristiana no es para los Usain Bolt. Porque yo he visto muchas personas que arrancan en una carrera de velocidad, pero al poco tiempo están, ¿qué? Completamente extenuados. La vida cristiana es una carrera maratónica. Entonces le voy a hacer una pregunta que estoy seguro que usted no va a responder. ¿Cómo se llama el campeón de la maratón de los últimos Juegos Olímpicos? Dígale al de al lado, lo corché. Lo corcharon. Pues yo tampoco lo sé, porque nosotros estamos más interesados en la velocidad que en la resistencia. Y la vida cristiana es de resistencia. Pablo manifiesta eso en Filipenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Dice, oiga, dejen lo que queda atrás, enfóquense en lo que está delante, prosigan hacia la meta. La vida cristiana es de una meta, hacia el galardón supremo. Y así como estos pastores que llevan 40, 45 años ya en el ministerio y que desean en su corazón profundamente terminar bien la carrera, Pablo lo consiguió. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7, Pablo dice, he peleado la batalla de la fe, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Él unos años atrás, antes de estar en la cárcel allá en Roma, había dicho, la vida cristiana es una carrera. Olvido lo que queda atrás, me enfoco en lo que está delante y prosigo hacia la meta. Eso lo dijo tiempo atrás. Y ya cuando estaba a punto de ser asesinado por los romanos, él dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. En otras palabras, sí se puede terminar bien la carrera. Si Pablo lo pudo hacer, nosotros lo podemos hacer. Así que dígale al del lado, tú lo puedes hacer. Puedes terminar bien la carrera. Ahora, ¿por qué podemos terminar bien la carrera? Porque Dios está interesado en que terminemos bien la carrera. Dios no le va a poner obstáculos, el que siempre le obstaculiza la carrera es el diablo. Pero Dios está interesado, la expectativa de Dios es que terminemos bien al final de nuestros días. Que usted también se pueda sentar cuando Dios lo esté llamando a su presencia. ¿Usted nunca se ha imaginado ese momento? Yo he empezado a preparar y le dije, Señor, el día que ya yo sienta que me vas a llamar a tu presencia, la canción con la que me quiero despedir se llama 10,000 razones. Y que pueda decir yo esto, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y me he mantenido fiel o he permanecido fiel. Y Dios va a decir, así fue. Y Dios nos va a dar todas las herramientas para hacerlo. ¿Dónde está la expectativa de Dios expresada de que quiere que acabemos bien la carrera? Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Vemos la expectativa de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios? Dice, ahora bien, Cristo dio los dones a la iglesia, los siguientes dones. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ahora el versículo 13 dice algo interesante. Ese proceso de formación, ese proceso de edificación de la iglesia continuará hasta que todos, dígale al de lado, hasta que todos, eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Ese proceso de crecimiento dura hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor.
¿Qué es lo que quiere Dios entonces en nuestra vida? Que seamos maduros, pero no cualquier clase de madurez. Y por eso esta enseñanza se titula Buscando la madurez espiritual. Porque para poder terminar bien la carrera, para poder decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel, para poder decir esas palabras al final de nuestros días, se necesita madurez espiritual. Ahora, la palabra madurez en el griego es la palabra teleios, que significa madurez completa o que no carece de ninguna cualidad moral. Entonces, ¿qué es una persona madura espiritualmente? Que tiene todas las cualidades morales de Dios en su vida y que las lleva a la vida práctica. Eso es madurez en el Señor. Y entonces el Señor nos dice, pero hay un estándar frente al cual tú y yo vamos a ser medidos. Siempre que Dios pone una referencia, tiene que poner algo con lo que lo va a medir. Y en este caso, la madurez la miden en términos de nuestra semejanza con el carácter del Señor Jesús. La madurez se mide en términos de carácter. Entonces el Señor dice, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús. O como dice esta versión, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuál es su estándar entonces de madurez espiritual? ¿Contra qué lo va a comparar Dios? Contra la medida de Jesús. Dígale al de lado, es la medida de Jesús. No es la medida de un pastor, no es la medida de un líder, no es la medida de papá, no es la medida de mamá. Nuestra medida es Jesús. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seamos maduros, que lleguemos a la estatura de Jesús. ¿Qué significa esto? Que Dios quiere marcar en nuestra vida el carácter del Señor Jesucristo. Ahora, algo que debemos entender, ¿qué es carácter? ¿Qué entiende usted por la palabra carácter? A ver, ¿quién me puede ayudar en esta mañana? ¿Quién puede decirme qué es el carácter? ¿Qué entiende usted por el carácter? ¿La qué, perdón? ¿Si ve a los que levantan la mano lo que les pasa? Es la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Muy bien, ¿quién más quiere ayudar? Nadie ahora. No lo voy a pasar acá adelante. ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree usted que es el carácter? ¿Hábitos? ¿Qué más? La forma de ser de una persona. ¿La qué, perdóname? Firmeza para tomar decisiones. Ok, muy bien. Todo eso es carácter, pero literalmente el carácter significa marcar una cosa para que se distinga de los demás. ¿Qué es lo que desea Dios en nuestra vida? Que seamos maduros en el Señor. Para lograr la madurez necesitamos ser marcados por Dios con el sello del Señor Jesucristo para diferenciarnos de los demás. Yo puedo estar en la iglesia, yo puedo sentarme en una silla como hoy usted está sentado. A mí me pasó. Yo estuve 4 años en una iglesia y yo no estaba marcado por el carácter del Señor. Yo le hago una pregunta, ¿Jesús se emborrachaba? Pues yo sí. En la iglesia iba y los sábados en la noche me emborrachaba y el domingo llegaba como si nada. En mí no estaba el carácter de Jesús. No había una marca que me distinguiera de las personas del mundo. El apóstol Juan escribe y dice lo siguiente: los que aman al mundo no pueden decir que el amor del Padre está en él. ¿Jesús amaba al Padre? Él dijo, amo a mi Padre por encima de todo. Y él hizo la voluntad de Dios por eso. Y yo me di cuenta que el carácter de Dios, la marca de Jesucristo no estaba en mi vida. Así que me gustaría que usted se preguntara en esta mañana, ¿la marca de Cristo está en mí? Pregúntese, ¿la marca de Cristo? Así conmigo diga, ¿la marca de Cristo está en mí? Si está en usted la marca de Jesús, la forma de reaccionar, la forma de expresar mis pensamientos, mis decisiones frente a las circunstancias muestran la marca de Jesús, porque podemos definir el carácter también como las características mentales y éticas que marcan nuestra vida. Es la manera como yo respondo a los estímulos de la vida. Y yo por eso quiero que analicemos juntos cómo era la forma de responder de Jesús frente a las circunstancias de la vida.
Porque así como Jesús tenía un carácter definido, Dios quiere marcar eso en nosotros. ¿Cuál era el carácter de Jesús aquí en la tierra? Primera característica del carácter de Jesús. Jesús era un hombre coherente. ¿Qué es lo primero que quiere Dios marcar en nuestra vida hoy? Coherencia. ¿Qué significa ser coherente? Que no cambiamos, que permanecemos siendo los mismos. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, yo soy el Señor, no cambio. Entonces, ¿cómo es Dios? No cambia. Y si Dios no cambia, dice Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Y si Dios no cambia, pues Jesús tiene el carácter del Padre y dice, yo tampoco cambio. Y el Espíritu de Dios tampoco cambia. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Ahora le hago una pregunta entonces. Si Dios quiere que yo sea coherente, yo debo preguntarme en esta mañana, ¿soy el mismo aquí en la iglesia y fuera de la iglesia? Porque yo no era el mismo. Los domingos llegaba yo, aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Y lloraba. Pero el sábado en la noche estaba, era ¡ay, huepa, ¿Será que yo era una persona coherente? Respóndame, por favor, ¿será que yo era coherente? ¿Era el mismo? ¿Permanecía siempre siendo la misma persona? Y yo tengo hoy que entonces analizar, ¿soy el mismo en el trabajo? ¿Me comporto igual que en la iglesia? Porque aquí yo digo que muchas veces los cristianos son como los zapatos. Cuando uno va para un lugar especial, a mí me enseñaron así, mi papá me dijo, cuando vaya algo especial, mi hijo, coja los zapatos y embetúnelos y bríllelos. Entonces muchos el domingo, ¿qué? Cogen el zapato sucio y empiezan a brillarlo. Y llegan acá, hermano, que el Señor te bendiga. Y sonríen y todo. Pero la noche anterior estuvieron emborrachándose, o la noche anterior le pegaron a la familia. O estuvieron con la amante y vienen acá a la iglesia y levantan las manos. Entonces la pregunta es, ¿eres el mismo afuera que aquí en la iglesia? Hay personas que cambian cuando los nombran jefes. ¿Usted conoce personas que cambian cuando los han nombrado jefes? Eran unos con usted cuando eran compañeros ahí, igualito a usted, pero apenas los pusieron en una posición de poder, se transformaron. Conozco líderes y servidores que cuando eran ovejas eran una clase de personas, pero apenas les pusieron un poquito de poder, ni al pastor saludan ya. Mis normas y mis valores no deberían alterarse porque yo tenga más dinero, porque yo tenga más influencia, porque yo tenga más poder, más estatus. Y la Biblia nos muestra que hay un personaje que no era coherente. Coherente significa que no cambia. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 13. Está hablando el apóstol Pablo, dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Ahora, como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé, que era un hombre maduro, supuestamente se dejó llevar por esa hipocresía. Entonces, ¿cuál es el sinónimo? No voy a buscar el sinónimo, sino el antónimo. ¿Cuál es el antónimo de coherencia? Hipocresía. Dígale al del lado, hipocresía. El hipócrita no tiene el carácter de Jesús. Porque yo soy un hipócrita al venir a levantar las manos cuando estas manos han golpeado a otra persona. Cuando esta boca, en vez de ser fuente de bendición, se ha convertido en una fuente de maldición e insultado a todo el mundo. ¿De qué gana usted llegar a la iglesia si en el camino maldijo a 50 motos? Si mientras su esposa se arreglaba, usted estaba en el carro desesperado allá pitando y poniéndose de mal genio. Tenemos que ser, ¿qué? Coherentes. ¿Qué es lo que quiere entonces marcar Dios en primer lugar? Coherencia. En segundo lugar, lo que Dios quiere marcar en nuestra vida es confiabilidad.
Jesús era un hombre confiable. Dios podía confiar en él. Dios le entregó una tarea a Jesús y se la entregó porque sabía que Jesús iba a llevar a cabo la obra que él le encomendó. Juan capítulo 17, versículo 4 dice, yo te di la gloria aquí en la tierra, está hablando Jesús, al terminar la obra que me encomendaste o que me encargaste. Jesús era un hombre de confianza. La pregunta entonces para mí es, ¿soy una persona de confianza? ¿Me pueden encargar cosas a mí y yo las voy a hacer bien hechas y las voy a terminar en el tiempo en que me piden? Cuando uno va a entregar una hoja de vida, al final le piden ¿qué? Recomendaciones. Entonces, si yo pudiera hoy pedirle una hoja de vida, ¿qué recomendaciones me darían sus hijos? Uy, pastor, mi papá, ni para qué le digo. Ese señor es un tití, es una fiera allá en la casa, es un león. Esta mañana yo le decía a Ana Milena, me reí con un aviso en Facebook. Está un señor en una carpa y llega un león y dice el señor, ojalá este león sea cristiano. Y el león se pone la pata en la cara y dice, Señor, bendice el alimento de este almuerzo. Le salió cristiano. Y así hay muchos que llega y dice, ojalá sea cristiano, pero cuando van a ser Señor, que los acabes de la faz de la tierra. Entonces, ¿recibiría yo buenas recomendaciones de mis compañeros de trabajo? ¿Hablarían bien de mi trabajo mis compañeros? Mi jefe, ¿qué diría el jefe de usted? Uy, ese señor es puntual, ese señor, uno le entrega una tarea y le dice para tal día y se la tiene antes. O no, ese hay que perseguirlo por todas partes. Eso no, más incumplido, más impuntual. Mentiroso, mentiroso y él, el campeón de los mentirosos. Joven, ¿su papá se atrevería a dejarlo a usted un fin de semana solo en la casa? Mi hijo, aquí están las llaves de la casa, yo me voy a descansar con su mamá, me voy a ir a dar un tour por las islas. No, griegas, no, muy cerca, muy lejos. Las Islas Caimán, cualquier cosa. Y su papá va a estar tranquilo de que usted no va a hacer unas parrandas allá, que usted no va a meter viejas. ¿Puede estar su papá tranquilo? O el papá dice, yo no puedo salir porque pastor, es un loquito. Su esposa tiene que revisarle el celular o ella tiene la confianza de que no pasa absolutamente nada. Entonces significa que usted es confiable. Juan capítulo 12, versículo 6 nos habla de un hombre que no era confiable. Un tal Judas. ¿Conoce a un tal Judas? El apóstol Juan escribe acerca de un tal Judas y dice, no es que a Judas le importaran los pobres. ¿Y cuál es la escena? La mujer derrama el perfume sobre Jesús. Y él dice, hubiéramos cogido ese perfume y lo hubiéramos vendido porque ese perfume es costosísimo. Y lo hubiéramos usado para darle comida a los pobres. Pero Juan dice, no es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. O sea, Judas no era confiable. Si hoy lo llamáramos y le dijéramos, bueno, necesito 2 personas confiables, ¿se podría usted poner de pie para que fuera a contar los diezmos de la iglesia? Uy, no, este billete está como feo para el pastor. Cambiémoslo aquí por uno más bonito. Para el Señor lo mejor. Este billete, yo no sé, arrugado de 50,000, por uno de 2,000 bien bonito para el Señor. ¿Cuántos podrían levantar la mano hoy para ser invitados a contar los diezmos y las ofrendas? Entonces, ¿es usted confiable? Dígale de al lado, eres confiable. La tercera característica que quiere marcar Dios en nuestra vida, la congruencia. Congruencia significa que yo hablo y yo vivo lo que hablo. Hago lo que yo estoy diciendo que hago. Y Jesús tuvo algo especial. Jesús era un hombre congruente. Jesús no le pedía a sus discípulos nada de lo que él no hiciera primero. Usted recuerda el pasaje en donde Jesús le dice a los discípulos, vamos a orar. Y se fueron todos a orar. Y llegaron a un lugar y Jesús les dijo, me esperan aquí que yo tengo que ir a solas con papá. Y él subió y empezó a orar y empezó a orar. Cuando bajó los encontró como, todos estaban roncando. Y Jesús los levantó y les dijo, oiga, levántense y oren. No son capaces ni siquiera de orar 1 hora. Ahora, ¿será que Jesús no resistía ni siquiera 1 hora de oración? No, Jesús era tan congruente que él oraba más de 1 hora. La Biblia dice que muy de madrugada se levantaba a orar.
Entonces, si yo soy líder de la iglesia, yo no puedo decirle a una oveja, hey, tienes que levantarte temprano, yo te buscaré. Levántate a las 5 de la mañana si yo no soy capaz de hacerlo. No soy congruente. Yo no le puedo decir a mis hijos, no digan mentiras si cuando me llaman a la casa yo le digo, hey, dígale que no estoy, que mi papá manda a decir que no está. Si yo soy esa clase de persona, no hay congruencia en mi vida y no puedo exigirle nada a nadie. Y en esta predicación cogí al pobre Pedro por delante. Mateo capítulo 26, Pedro no era congruente con lo que decía. Mateo 26, 33 al 35. Jesús les está diciendo a sus discípulos, me van a entregar, voy a ser crucificado. Y en medio de esa conversación, Pedro declara lo siguiente, Señor, aunque todos estos que se dicen tus discípulos te abandonen, yo jamás te abandonaré. ¿Qué le respondió el Señor Jesús? Le dijo, ay Pedro, te digo la verdad, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¡No! ¿Cuántas veces decimos eso? No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Ahora, lo peligroso de la incongruencia es que se pega. Porque todos los que estaban ahí, ellos empezaron, yo también, y los demás discípulos juraron lo mismo. Ahora, ¿cuál fue la realidad? Llegó el tiempo en donde Judas llegó con todos los soldados del Sanedrín. Y cuando vieron a todos los soldados, ¿para dónde se fueron los discípulos? Dice la Biblia que de todos salieron huyendo. Y en esa misma noche Pedro negó al Señor 3 veces. Por eso, antes de hablar, yo debo ¿qué? Pensar. Rápido para pensar, lento para hablar. Porque en la multitud de palabras abunda, sobreabunda ¿qué? El pecado. Por eso usted primero mida lo que va a decir. No se comprometa con el Señor, no se comprometa con la gente, porque si no lo van a medir como incongruente. La cuarta característica de Jesús que quiere marcar Dios en nuestra vida. Jesús era un hombre justo. ¿Qué significa justo? Que era equitativo, que trataba a todas las personas por igual. Jesús fue a la casa de gente muy rica. Jesús estuvo en la casa de un hombre llamado Zaqueo. Y Zaqueo era cobrador de impuestos y Zaqueo tenía que platica. Y seguramente la casa de Zaqueo frente a casas de otras personas era una casa que cómoda. Pero Jesús no se dejó deslumbrar por la riqueza de Zaqueo. Cuando llegó allá le dijo, tú has pecado, y Zaqueo dijo, sí he pecado, y si en algo le he robado a la gente le voy a devolver 4 veces lo que le robé. Y Jesús le dijo, qué bueno, ha llegado la salvación a tu casa. Pero Jesús no era de los que se impresionaba con las cosas materiales. Jesús no trataba mejor a unos porque eran ricos y a otros peor porque eran pobres. A todos los trató por igual. Trató por igual al ciego Bartimeo. Trató por igual a la mujer del flujo de sangre, a la mujer que tenía el problema en la espalda. Trató igual a la mujer samaritana. Siempre trató a todas las personas por igual. Ahora la pregunta es, ¿tratas tú con imparcialidad a las personas? Como es amigo mío y como yo trabajo en un puesto en donde tengo influencia, yo lo ayudo a él, pero viene el enemigo, le voy a trabajar ahí el proceso, que se le demore. Yo he visto eso en los bancos. Llegó el amigo, no hagas cola. Pero llega el que le cae gordo, no lo atienda, demórese. No somos imparciales. Y mire lo que Dios habla acerca de la justicia, Éxodo capítulo 23. Dios hace un llamado a la justicia. Y algunas cosas que quiero resaltar acerca de la justicia. Dice el Señor, no esparzas falsos rumores. Éxodo 23:1. No te hagas cómplice de la gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. Ojo con si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de lado, detente y ayúdalo. Asegúrate de que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal. Cuando yo hablo de lo que no sé, por ahí me contaron que fulanito hizo tal cosa y usted no tiene ni idea, usted no está haciendo ¿qué? Justo. No aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a hacerte el de la vista gorda en aquello que ves con claridad.
El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. Le estoy leyendo algunos, usted puede leerlo en su casa, del 1 al 3 está completo. No oprimas a los extranjeros. Tú sabes lo que es ser extranjero porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Ahora yo lo traería al tiempo moderno y lo que dijo Pablo, traten bien a sus esclavos, traten bien a sus empleados. Usted tiene que pagarle lo que es justo, el salario que es justo. Si la ley dice que el salario mínimo son 660,000 y usted le quiere pagar el salario mínimo, tiene que trabajar por ese dinero. Pero ¿son cuántas horas a la semana que trabaja una persona con el salario mínimo? 48 horas. Si esa persona excede las 48 horas, ¿usted qué debe hacer? Debe pagarle horas extras. Y toda persona tiene derecho a un descanso, porque el Señor dice que 6 días trabajarás y en el séptimo descansarás. De eso se trata la justicia en este tiempo. Pero yo conozco gente que pone a trabajar a las personas 7 días a la semana, 12 horas y nunca descansan. No les pagan la salud, no le pagan pensión, no le pagan absolutamente nada. ¿Usted cree que eso es justo? Usted se puede estar enriqueciendo, pero ¿será que eso es justo delante de Dios? ¿Será que usted está demostrando el carácter de Cristo en su empresa? ¿Será que usted lo está haciendo? Entonces nosotros tenemos que empezar a preguntarnos todas estas cosas. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar. Significa que yo también tengo que trabajar 6 días y un día tengo que descansar, porque es parte de la justicia de Dios. ¿Lo hago? Es que tengo que hacer plata, estoy en la edad productiva. No, todo tiene su tiempo en la tierra. Todo tiene un tiempo y usted también tiene que dedicarle tiempo a Dios. Esa es la cuarta característica. La quinta, Dios quiere marcar en nosotros el amor y la compasión de Jesús. ¿Cree usted que Jesús era un hombre amoroso? ¿Por qué cree usted que Jesús era un hombre amoroso? Porque el amor se demuestra a través de ¿qué? De nuestra compasión. Y Jesús era un hombre que demostraba amor a la gente, producto de la compasión. ¿Y qué es compasión? Compasión es sentir dolor o tristeza por la desgracia de alguien. ¿Será que Dios o Jesús no mostró compasión con la mujer del flujo de sangre? Porque cuando la mujer lo toca, dice que una mujer, la Biblia dice, la ley de Moisés había establecido que una mujer con el flujo menstrual o con el flujo de sangre no podía tocar a un hombre. ¿Sabe qué le pasaba a una mujer que tocaba a un hombre cuando ella estaba en impureza? La apedreaban, porque ella era una atrevida. Pero a pesar de eso, la mujer se atrevió y llegó y tocó a Jesús. Y Jesús dijo, salió poder de mí. Los discípulos le dijeron, se volvió loco este tipo. Mire, tanta gente que nos apretuja. Y él dijo, salió poder de mí. Y la mujer se atrevió a llegar a donde él. Y le dijo, yo fui la que te toqué. Y él tuvo, ¿qué? Compasión de la desgracia, del dolor de esa mujer. No la condenó. Él no condenó a la mujer encontrada en adulterio como todos la habían condenado. Ahora, yo le hago una pregunta. Si hubiera un terremoto en una ciudad X y la iglesia le dijera, vamos a ayudar como iglesia a estas personas, vamos a pedir donación de ropa, ¿cuántos traerían una donación? Ahí estamos mostrando ¿qué? La misericordia de Dios, la compasión de Dios. Pero muchas veces para nosotros es fácil ayudar a uno que no conocemos que a uno que sí conocemos. Cuando alguien de los que conocemos y es cercano a nuestra vida falla, a nosotros nos cuesta mostrar la misericordia. Nos cuesta perdonar. Nos cuesta mostrar el amor de Dios. Le caemos con todo el peso de la ley. Yo no, papá. Cuando su hijo falla, no llega usted con todo el peso de la ley. Y, ¡pah! Cuando alguien falla en la iglesia, yo he visto esto, la gente le cae con todo el peso de la ley al pobre hombre. Sí, se equivocó y tiene que pagar una consecuencia, pero la gente lo tilda y la gente lo aparta porque nos cuesta mostrar la misericordia de Dios. ¿Qué más características? La sexta, Dios quiere marcar en nosotros la bondad de Jesús. ¿Qué significa bondad? Amabilidad. Ahora piensen lo siguiente. La siguiente escena es la que está sucediendo. Se acerca un centurión con sus soldados a donde está Jesús. En esa época el romano era el peor enemigo del judío. El judío no veía, no encontraba la hora de poderse quitar el yugo de opresión de los romanos. Y Jesús ve que un hombre llamado centurión se viene acercando a él y el centurión le dice, Señor, tengo un siervo enfermo en mi casa. Eso le dijo el centurión. Ahora Jesús tenía dos opciones. Número uno, decirle, ¿qué le pasa? Igualado. Fuera que nos tienen oprimidos, viene a pedirme favores. No.
Es mi enemigo, yo no le voy a ofrecer ningún favor a mi enemigo. O la otra opción que tenía Jesús era preguntarle, ¿qué necesitas? Yo voy a ir a tu casa. ¿Sabe cuál escogió Jesús? La segunda. A pesar de que era su enemigo político, podríamos decirlo, Jesús le dijo, yo voy a ir a tu casa. Y Centurión le dijo, no es necesario que vayas a mi casa. Lanza la palabra, envíala, porque yo soy un hombre bajo autoridad y sé que tú tienes autoridad. ¿Cómo le respondió Jesús entonces a su enemigo? Con amabilidad. ¿Cómo le respondes tú a los que no te caen bien? Porque todos tenemos que reconocer que hay alguien que como que nos marca la rasquiñita en el corazón, ¿o no? Hay alguien que le rasca, pregúntele a alguien, cuando ves a alguien algo te rasca, ¿seré yo? ¿Qué le pasa? ¿Ah? Todos, a ver, levante la mano el que no sienta rasquiñita contra alguien. Algo uno ve y dice, ay, qué jartera, qué pereza, ya llegó. Preciso, me lo tenía que encontrar cara a cara. Pero Dios quiere que nosotros seamos, ¿qué? Amables. El Señor dice, tienen que llevarse con sus enemigos en paz. Y hay que trabajar en nuestro carácter, en nuestra forma de expresar las cosas, en la forma de reaccionar, para ser personas amables, no hipócritas. Que verdaderamente el Señor transforme nuestro corazón para responderle con suavidad a esa persona. Y finalmente, lo que Dios quiere marcar en nuestra vida es santidad. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Jesús se apartó para Dios. Y Dios quiere colocar ese patrón en nuestra vida y por eso Él nos llama nación santa. Dígale al de al lado, por favor, tú eres santo. Jesús ya te dio una posición de santidad. Ahora te toca a ti y a mí trabajar para que esa santidad sea continua. Todos los días hay que trabajar en la santidad. Ahora le hago una pregunta. ¿Es fácil reflejar el carácter de Jesús? ¿Es fácil ser confiable? ¿Es fácil ser coherente? ¿Es fácil ser justo? ¿Es fácil ser compasivo, misericordioso? ¿Es fácil ser santo? ¿Usted qué dice? ¿Es fácil ser congruente? ¿A cuántos les cuesta tener el carácter de Jesús? Levante la mano bien en alto porque a todos nos cuesta. Nos cuesta. Pero recuerde que Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Llegar a la madurez espiritual. Llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús. Pero esto de que a mí me cueste reflejar el carácter de Jesús me llevó a hacerme la siguiente pregunta. ¿Por qué me cuesta desarrollar el carácter de Cristo en mi vida? ¿Por qué me cuesta? Si está establecido en la palabra, si ya me lo han hablado, ya me lo han dicho. ¿Por qué me cuesta? Y para poder responder esto, debemos entender lo que sucedió en el jardín del Edén. Allá en Génesis capítulo 3 dice que hubo un encuentro entre la mujer y la serpiente. Y la serpiente le pregunta a la mujer, ¿qué estás haciendo? Y la serpiente le preguntó a la mujer, ¿qué estás haciendo? Y Eva le dijo, pues aquí recorriendo el jardín del Edén, aquí viendo los árboles y toda esta maravilla que Dios creó. Y la serpiente le dice, óyeme y cuéntame de ese arbolito que está ahí. Y ella le dijo, uy, no se meta con eso. El Señor dijo, de todo lo que ves podrás comer, menos de este árbol. Dios le entregó un principio al hombre y a la mujer. ¿Cuál era el principio? No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿qué hizo la serpiente? La serpiente empezó a atacar el carácter de Dios, porque eso es lo que hace el diablo siempre, ataca el carácter de Dios. ¿Y qué le dijo el diablo a la mujer? Con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ese árbol. Ahora, ¿qué parte del carácter de Dios estaba atacando el enemigo? La confiabilidad. Estaba atacando la justicia de Dios. Dios sabe que si tú comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, te convertirás en otro Dios y serás igual a Él. Lo que Dios quiere es que tú no seas como Él. Cuando la Biblia dice que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces, es mentira que Dios te hizo a su imagen y a su semejanza. Hay una diferencia entre tú y Él. Y lo que pasa es que Dios es malo y es injusto y no quiere que tú comas de ese árbol para que te conviertas en alguien igual a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Ataca el carácter de Dios siempre. El enemigo siempre va a atacar los principios de la palabra de Dios para que tú no puedas ser como Jesús. Atacó un principio. ¿Cuál era el principio? No comas del árbol.
En tu vida siempre va a atacar un principio. No diezmes. Y te va a hablar así. Y el pastor se lo roba. No diezmes. El pastor y la rosca están ricos. O te va a decir, adultera. Eso era en el Antiguo Testamento. Ah, no, y le dice, David tenía mujeres. Salomón tenía 1000. Tú puedes tener 2, 3, tranquilo. ¿Ataca qué? Un principio. ¿Por qué tú y yo no podemos desarrollar el carácter de Cristo? Porque hay duda en nuestra mente acerca de los principios de Dios. Ahora te voy a presentar unos principios, alrededor de 26 o 27, no recuerdo exactamente. Y tú no los vas a poder anotar todos, porque los voy a pasar rápidos. Pero yo quiero que usted se haga una pregunta. Frente a ese principio, ¿usted está convencido del principio o tiene dudas del principio? Si tiene dudas, adivine quién lo está trabajando. El diablo. Y por eso usted no puede cumplir el principio de la palabra de Dios. Pero eso es para que usted lo trabaje. Voy a anotar los que me cuesta creer, sobre los cuales tengo dudas, para que después aquellos que van a un equipo de crecimiento puedan decirle al líder, mire, tengo dudas con este principio de la palabra de Dios. Y por eso no puedo tener el carácter de Cristo en esto. Por eso no puedo desarrollar todo lo que Dios pide de mí, para que me ayude a vencer la incredulidad y la duda que el enemigo ha sembrado y usted pueda vivir bajo principios. Porque para tener el carácter de Cristo, usted y yo tenemos que vivir bajo los principios de la palabra de Dios. Entonces voy a pedir el favor de que me proyecten los principios. Hay muchos más, pero estos fue los que el Señor me llevó a escribir. Principio número 1. Considere a los demás como superiores de sí mismo. ¿Usted ve a los demás como superiores? Es que yo soy el jefe. No importa, pero usted los ve como superiores. Es que yo soy el papá, yo soy el esposo, pero ve a su esposa como superior. Ve a sus hijos como superiores de sí mismo. Si a usted le cuesta, anote ese principio. Oye, a mí me cuesta, principio número 1. Principio número 2. Yo no puedo ser fuente de sal y de agua dulce con mi lengua. Por eso Dios ataca el chisme, la crítica, la murmuración. ¿Creo yo en ese principio? O no, yo puedo hablar del que sea y lo que sea. A mí me dieron libertad, estoy en un país libre. Si usted piensa eso, entonces usted está en contra del principio. Tercer principio. El padre al hijo que ama disciplina. Y hay que verlo desde las dos perspectivas. El papá que disciplina. Es que yo no puedo disciplinar a mi hijo porque ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Si a mí me dieron palo toda la vida, yo no le estoy hablando de palo, estoy hablando de disciplina. Y usted como hijo acepta la disciplina de su papá. Usted como oveja de la iglesia acepta la disciplina del líder o no la acepta. Cuarto principio, lo que se siembra, se cosecha. Si yo siembro lo malo, cosecharé lo malo. Si siembro lo bueno, cosecharé lo bueno. Por eso nadie puede burlarse de Dios. Si siembro infidelidad, ¿qué voy a cosechar en mi vida? Infidelidad. Si siembro robo, ¿qué voy a cosechar? Robo. ¿Es usted consciente de eso? Quinto principio, no mire la paja en el ojo ajeno, sino que mira mejor la viga en tu propio ojo. ¿Es usted de los que mira su propia viga? ¿O mira más los errores de los demás? Sexto principio, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Reverencia hacia Dios. Séptimo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ah, no, pastor, yo puedo andar con quien a mí se me pegue la gana. Usted verá. Octavo, no te unas en yugo desigual. Ah, como yo creo que me puedo unir con cualquiera, entonces me uno con un satánico. ¿Se uniría usted con un satánico? Puedo hacer negocio con quien yo quiera, ¿no? Hay unas reglas del Señor, hay un principio. El Señor dice, el noveno principio, no adoptes la forma del mundo actual. Es decir, no ames al mundo, no sigas las costumbres del mundo, las prácticas del mundo, sino renueva tus pensamientos para que así llegues a conocer la buena voluntad de Dios, o la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. ¿Significa que yo puedo hacer en la iglesia todo lo que el mundo hace? No, no, no. Hay una diferencia entre la iglesia y el mundo y tiene que ser así.
El principio número 10, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces a eso me refiero en términos también del perdón, por ejemplo, de las malas palabras, de los malos pensamientos. Si guardas tu corazón, 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás. Y puse yo tú y tus empleados. Siguiente principio, dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Nuevamente con el corazón. Principio número 13, mejor es dominarse a sí mismo que mandar un ejército. Principio número 14 que está en Mateo capítulo 6, en el Padre Nuestro. Perdónanos perdónanos así como perdonamos a otros que nos ofenden. ¿Sí cree usted en la necesidad de perdonar? Eso es un principio de Dios. Si usted quiere llegar a la presencia de Dios, primero tiene que haber perdonado. La Biblia dice que si alguien va a presentar una ofrenda a Dios y se da cuenta de que tiene algo contra alguien, la Biblia dice, deje esa ofrenda ahí por un momento, vaya, resuelva su situación, que es una mejor ofrenda, y luego regrese y presente la ofrenda a Dios. Si yo tengo un corazón amargado, resentido y lleno de deseos de venganza, no voy a poder ver a Dios. Necesito perdonar para ver a Dios. Principio número 15, Dios es un Dios de orden y de paz. Donde hay desorden, Dios no está. Donde hay caos, Dios no está. Si en mi empresa es un caos, no hay contabilidad, no hay gerente, no hay quien lleve los procesos, Dios no está en esa empresa. Si en mi casa la que manda es la mujer, no está Dios, porque ese no es el principio de Dios. El orden es Dios, Jesucristo, el hombre sujeto a Cristo, la mujer sujeta al hombre y los hijos sujetos a los padres. Eso es el orden de Dios. Dios, siguiente principio, se deleita en que cumplas tus promesas. ¿Cree usted en ese principio? Porque si usted cree en ese principio va a pensar muy bien antes de ofrecerle o de prometerle algo a Dios. La Biblia dice que si tú le ofreces algo a Dios y no lo cumples, téngase de la silla. Es mejor no prometer a prometer y no cumplir. Porque Dios no necesita nada tuyo, Él es el dueño de todo. ¿El bocón quién es? Usted dígale que no le pase. El pez muere por la boca. Entonces que no le pase a usted. Solo los planes de Dios prevalecen. Los del hombre pueden llevarnos a caminos de muerte. ¿Cree usted eso? Si usted lo cree, entonces, ¿qué va a hacer? Siempre preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Va a buscar por encima de todo una palabra, una confirmación y no se va a mover hasta que Dios le revele su plan. Si no, va a hacer siempre lo que usted quiere y vivirá del timbo al tambo y del tambo al timbo. Principio número 18. El que no trabaja, que no coma. Las hormigas son el ejemplo para nosotros. El perezoso no prospera. Ojo con este principio, el 19. El que pide prestado es siervo del que presta. Pero qué tipo tan cansón, pastor, hasta el domingo antes de llegar a la iglesia me llama. Pues ese señor tiene todo el derecho de llamarlo a usted mañana, tarde, noche. Tiene todo el derecho de no dejarlo descansar, porque ¿quién le mandó a usted a pedir prestado? El banco tiene todo el derecho de mandarle cobro prejurídico, cobro jurídico, los chepitos si es necesario, porque usted se sometió a eso. Principio número 20, no salgas fiador de nadie. ¿Usted lo cree? Entonces no lo haga. ¿Será que, pastor, me están pidiendo que sea fiador? Proverbios capítulo 5 es claro. Ahí hay un principio, no salga fiador de nadie. Usted decide. Principio número 21, la honradez es defensa suficiente. ¿Cree usted en ser honrado? O yo me puedo coger las cosas de la oficina, llevarme los lapiceros, las hojas, eso nadie se da cuenta, el borrador, las memorias USB, los DVDs para la casa, eso no, nadie se da cuenta. La honradez es defensa suficiente. Principio número 22, confía en tu dinero y te hundirás. El amor al dinero es la raíz de muchos males. Pero confía en Dios y florecerás como un árbol, porque van a llegar momentos en tu vida en donde vas a tener que tomar decisiones así. O el dinero o Dios. A mí me pasó, o el dinero o me sirves. Yo le dije, Señor, te sirvo porque voy a florecer como un árbol. Principio número 23, el sabio ahorra para el futuro. ¿Cree usted en ese principio de ahorrar? ¿A eso para qué ahorrar? La vida es corta y hay que disfrutarla. El sabio ahorra.
Es un principio de Dios. Principio número 24, es mejor dar que recibir. ¿Cree usted eso? ¿O todo el tiempo quiere que le den? Así que aprovecha el del lado y dígale, ¿crees en ese principio? Pregúntele ahí al de lado, ¿crees en este principio que es mejor dar que recibir? Pregúntele ahí. Porque con base en eso viene lo siguiente. ¿Cuántos creen que es mejor dar que recibir? Amén. Entonces dígale al de lado, aproveche, invíteme a almorzar ahora. Para que vivas el principio. Principio número 25. No dejes de pagar tus deudas. Es que eso yo lo debía hace 10 años. No deje de pagar las deudas. Principio número 26. Los diezmos y las ofrendas abren las ventanas de los cielos. Y Dios derrama bendición hasta que sobreabunde. ¿Cree usted en ese principio? Usted decide, yo no creo en ese principio, entonces no diezmo. Bueno, ahora vamos a ver qué hacer con esos principios. Y yo puse unos adicionales referentes a la familia. Siguientes principios, por favor. Esposo, estoy hablando de 1 Timoteo capítulo 3. Dice que si alguien aspira al cargo de obispo, de líder en la iglesia, a buena posición anhela. Pero ese ministro, ese líder tiene que cumplir unos requisitos. Esposo de una mujer. Así que hombre, vaya despidiéndose de la 2, 3, 4, 5. Porque si usted quiere llegar a ser líder en la iglesia, una sola mujer, con la que se casó el primer día y frente a la cual le dijo, te amaré por toda la vida. Esa misma. No dado al vino. Y entonces acá en la iglesia decidimos sumarle algo al principio. Dijimos que no se toma ni una sola copa de vino. 0 vino. El que quiere ser líder en esta iglesia no puede tomarse ni medio. Es que pastor, un poquitico, a ver si lo huelo. Nada. Ni saborearlo para que usted diga si es un merlot o un carmener, no sé, los vinos. No puede nada, ni probarlo. No dado al vino. Que gobierne bien su casa. De buena reputación. Que la gente hable bien de usted. Si usted quiere ser líder acá, tiene que tener una buena reputación. No debe amar el dinero para que hagan bien su tarea. Ahora, los esposos tienen que amar a sus esposas y las esposas tienen que sujetarse y respetar a sus maridos. ¿Cree usted en ese principio? Somos iguales. Yo no estoy diciendo que no sean iguales, pero hay una posición de autoridad. Padres que no exasperan a sus hijos e hijos que honran a sus papás. Muy bien, ¿cómo le fue? ¿Revisó? ¿Tiene dudas de algunos? ¿Sí tiene dudas de algunos? Muy bien, ¿qué hacer para tener el carácter de Cristo? Cristo creía en todo. Yo vine a revelar lo que mi Padre dijo. Mi Padre y yo uno somos. Yo hablo y hago lo que he visto a mi Padre hacer. Dios quiere marcarnos con el carácter de Jesús. Dios quiere que tú tengas esos atributos de Jesús en tu vida. Proverbios 23:7 dice, porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es Él. Entonces yo tengo que examinar hoy, ¿por qué le puse esta lista? Porque es la forma como usted se va a analizar en sus pensamientos. ¿Qué estoy pensando yo frente a un principio? ¿Qué estoy pensando yo frente a esto que dijo Dios? ¿Qué estoy pensando yo frente a esto que dice la palabra de Dios? Porque el diablo tomó un pensamiento que tenía el hombre y la mujer frente al árbol del conocimiento del bien y del mal y lo atacó. Y llevó duda al corazón y dañó la imagen de Dios frente al hombre. Ya el hombre no creyó en Dios como justo, bueno, bondadoso, misericordioso, y lo vio de una manera diferente y por eso pecó. Ese es otro principio que está en nuestra vida, el principio del pecado. Es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Entonces, ¿cómo ser una persona con el carácter de Cristo? Número 1, si usted quiere tener el carácter de Jesús, tiene que comprometerse a seguir los principios de Dios. Ojo con esta palabra, por convicción. Hay muchos en la iglesia que siguen los principios por obligación. ¿Por qué diezma? Porque es que si no diezmo, el Señor me tumba el negocio. Si no diezmo, ese señor es bravo y empieza a afectarme las finanzas. ¿Por qué no sales con otra mujer? Porque no es que yo no quiero andar, ese señor es bravo. ¿Quién se mete con ese señor? Dios todo lo saca a la luz. Entonces no lo están haciendo por convicción. Y convicción significa que esa idea, ese pensamiento de Dios está fijo en mi corazón
y por voluntad propia y con agrado lo hago. Yo siempre recuerdo la predicación de Diego en el encuentro cuando está hablando del mundo. Y él dice en la predicación, yo tenía un amigo que me dijo, vámonos a tomar a Cereté, allá nadie de la iglesia lo va a ver. Si él no hubiera tenido la convicción del principio que hace él, pues encerrémonos. ¿Quién me va a ver en mi casa allá en el patio trasero emborrachándome? ¿Quién lo va a ver? Pues de pronto ningún hombre, pero Dios sí. Eso no pasa en nuestra vida cuando yo estoy plenamente convencido de lo que dice la palabra de Dios. Si en mí no hay duda, yo lo voy a hacer por amor, porque más que una obligación, Dios quiere amor de tu parte. Que si tú vas a estar con tu esposa es porque tú amas a tu esposa y amas al principio que dice que es una sola mujer. Que si tú vas a diezmar, es como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 9, con alegría, con gozo, conforme a como Dios lo dispuso en el corazón. Que tu diezmo sea así, que tus relaciones sean así, que tú seas el mejor trabajador porque entiendes el principio de que el que trabaja es una bendición. Que tú seas efectivo, eficiente, que tú tratas bien a las personas porque las ves a todas como superiores de ti. No tienes un concepto más alto, pero es porque hay una convicción en tu vida. No podemos poner las leyes del fabricante por debajo de las leyes de lo fabricado. Hay muchos hombres, yo creo hay un principio. ¿Cuál es el principio? ¿Cómo debe ser un matrimonio en la faz de la tierra? Entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, un solo cuerpo. Ese es el principio de Dios. Pero ¿qué dice la ley de lo creado? Que ya tú te puedes unir hombre con hombre, mujer con mujer. Que no importa. Y cambió los sexos y cambió la forma de relacionarnos. Pero la Biblia dice solamente hombre y mujer. ¿Lo crees en tu corazón? Porque si tú lo crees, aunque tengas luchas sexuales, vas a hacer todo lo posible para que sea el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, número 1, vivir por convicción. Yo no me tomo un trago de vino no porque no lo pueda hacer. Le aseguro que yo me tomo una copa de vino y no me emborracho. Pero tengo una convicción en mi corazón de que si yo me tomo una copa de vino, de pronto alguien que tiene luchas en la iglesia con el vino va a decir, uy, el pastor se tomó una aleluya, la botella. Y dañé la vida de alguien, pero yo estoy considerando a todos superiores a mí. Y ya no me hace falta. Y es una convicción que establecí en mi vida desde que Dios me dio una palabra. Y lo segundo, para formar el carácter de Cristo, trabaja en tu mente, desechando la duda, para que puedas transformar tu visión frente a ese principio. Si tienes dudas, yo te voy a invitar a que cojas esa lista que hiciste de tus dudas y le digas a Dios, Dios, tengo dudas frente a estos principios. Y si estos principios son tuyos, convénceme. Yo no lo voy a convencer de diezmar. Yo no lo voy a convencer de que usted tiene que tener una sola esposa o un solo esposo. Yo no lo voy a convencer de que usted tiene que trabajar bien y duro. Yo no lo voy a convencer. Pero hay uno que sí hace el trabajo y lo hace bien hecho. El Espíritu de Dios es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Pídele a Dios que te convenza por medio de su Espíritu Santo. Él te va a revelar. Jesús dijo, y entonces vendrá el Espíritu Santo y Él los guiará a la verdad y la verdad los hará libres. O conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Él es el que los va a guiar, no yo. Mi obligación es hoy decirle, esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora viene la acción y el trabajar del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren orar por esas dudas hoy en su corazón? Vamos a orar entonces en esta mañana por esas dudas. Qué bueno que podamos ser honestos con Dios. Dios no vino a condenar hoy. Nunca vino. Jesús dijo, yo no vine a condenar, vine a salvar. Así que usted y yo le vamos a pedir a Dios que nos ayude a transformar ese pensamiento. Y aún si hay cosas que usted está haciendo de la palabra de Dios o principios, las leyes superiores de Dios las está cumpliendo por obligación, pidámosle a Dios que hoy cambie la obligación por convicción. Señor, y hoy te entregamos cualquier temor, miedo, terror que haya en nuestra vida, producto de las mentiras que han llegado a nuestra mente, que nos lleven a cumplir principios de tu palabra basados más en el miedo que en el amor. Reconocemos que
nuestra relación contigo se alteró, se afectó en el Edén. Y producto de toda esa artimaña del diablo, los ojos del hombre cambiaron hacia ti. Perdónanos hoy por verte de una manera distorsionada. Perdónanos por verte como un Dios castigador, como un Dios implacable, como un Dios temible ahí, justiciero. Tú eres un Dios tardo en ira, grande en amor, que se duele del castigo. Reconocemos hoy el anhelo profundo en tu corazón de marcarnos con el carácter de Jesús. Tú tienes una expectativa maravillosa para nosotros, y es que al final de nuestros días podamos decir: hemos peleado la buena batalla de la fe, hemos perseverado, hemos permanecido fieles y hemos acabado bien la carrera. Ese es tu anhelo, Señor, y por eso nos has equipado con tu Espíritu Santo, y por eso hoy una vez más invocamos el nombre del Señor en este lugar. Invocamos al Espíritu Santo para que traiga libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí se encuentra la libertad. Y Espíritu Santo, mi oración en esta mañana es que me guíes a la verdad. Solo tú puedes poner en mi corazón el convencimiento pleno de lo que dice la palabra de Dios. Revélame hoy los misterios escondidos para nosotros los hijos. Señor, hoy declaro en esta mañana que en mi vida hay pecado, que en mí sí está el principio del pecado, que en mí no hay nada bueno. Por eso lo primero que hago en esta mañana es pedirte perdón por todos mis pecados, porque mi pecado es una barrera que me impide verte a ti. Y yo hoy confieso ese pecado, porque hay otro principio, que quien confiesa su pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarlo y para limpiarlo de su maldad. Y yo me apropio de ese principio bíblico, de ese principio divino establecido en la palabra de Dios, y declaro que no hay condenación para mí en esta mañana, que los cielos no se han cerrado, que las puertas del cielo no han sido puestas con candado, sino que hoy las puertas están abiertas, porque hay otro principio: entra con confianza al trono de la gracia, y yo puedo entrar en esta mañana por los méritos de Jesús a la presencia de Dios, y me muevo por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Sí, el principio decía que estaba destituido de la gloria del Señor, pero hoy he recibido el regalo divino de Jesús, que es vida eterna. Ese es el principio del que me apropio y entro a la presencia de Dios, a donde está Él, donde Él se mueve, donde Él habla, delante de quien yo puedo descargar mi corazón, porque el Señor Jesús es mi abogado intercesor. Aplico ese principio bíblico a mi vida. Hay abogado en el cielo, y su nombre es Jesús, y Jesús calla toda voz condenatoria que viene sobre mí en el nombre de Jesús. Él calla la voz del diablo en esta mañana, y hoy le decimos al diablo que no tienes injerencia ni tienes poder en este lugar. No tienes hoy la habilidad ni el poder para estar hablándome al oído, para desacreditar o para sembrar dudas hacia Dios. Se va de mí toda duda, toda incredulidad, toda dureza que está bloqueando mi entendimiento para recibir la revelación del cielo. En el nombre de Jesús renuncio a ti, Satanás, y a tus huestes de maldad. No tienen poder sobre mi vida, en el nombre de Cristo Jesús, y ordeno que toda voz contraria a la de Dios se calle ahora. No vas a seguir diciéndome lo que tengo que hacer, no vas a seguir sembrándome mentiras diciéndome que Dios no es justo, de que Dios no es confiable, de que Dios no es coherente, de que Dios no es congruente, de que Él no es bondadoso, de que Él no es misericordioso y que no es de amor, que Él no es santo. Fuera de mí toda mentira acerca del carácter de Dios, que viene de esa voz allá en lo profundo de mi mente que me dice: no hagas esto, no hagas esto otro. Y renuncio a todas esas mentiras que han afectado mi concepción, mis pensamientos frente a los principios de Dios. Señor, yo te pido hoy en el nombre de Cristo Jesús que pongas en mi corazón el deseo profundo, la convicción, el aferrarme a esa idea tuya para cumplir lo que quieres, pero con amor. Renuncio a seguir haciendo las cosas por obligación. Renuncio a venir a la iglesia, a congregarme por obligación. Renuncio a diezmar por obligación. Renuncio a vivir en santidad por obligación. Fuera de mí esa mentira en el nombre de Cristo Jesús. Renuncio a seguir viviendo una vida vana, infructuosa y sin fundamento, en el nombre de Jesús. Y ahora, en segundo lugar, te pido que transformes mis pensamientos. Señor, si esto es tuyo, si este principio que me cuesta hoy creer es tuyo,
yo te pido que transformes mi pensamiento, mi concepción, mi percepción frente a Él. Y yo lo voy a invitar a que usted con voz audible empiece a leer esos principios en donde usted tiene dudas. Señor, si lo que tú dices en este principio es verdad, convénceme. Señor, si tú crees que considerar a los demás como superiores de mí es verdad, convénceme. Señor, si tú crees que yo no puedo usar mi lengua para destruir a otros, convénceme. Señor, si tú dices que yo debo disciplinar a mi hijo, convénceme. Si yo como hijo debo aceptar la disciplina, convénceme. Que si yo dudo de lo que uno siembra es lo que uno cosecha, convénceme. Convénceme hoy de que no debo unirme en yugo desigual. Convénceme de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Convénceme de que debo perdonar primero a otros para que tú me puedas perdonar. Convénceme de que tú te deleitas cuando yo cumplo lo que prometo. Convénceme, Señor, para que mis planes dependan de ti y no de mí. Convénceme de que debo trabajar duro y hacer mi trabajo bien. Convénceme de que no debo pedirle prestado a nadie, que es mejor la práctica del ahorro. Convénceme de que es mejor no servirle de fiador a nadie. Convénceme de que es bueno ser honrado. Convénceme de que no debo amar al dinero, sino que debo amarte a ti. Convénceme de que debo amar a mi esposa y que si es necesario debo dar la vida por ella. Convénceme por mis hijos. Ahora convénceme de que mi esposo es la cabeza. Convénceme de que es la autoridad y que yo como esposa debo sujetarme a mi marido. Que como hijo yo debo respetar a mis papás y debo honrarlos. Convénceme que si yo quiero ser un líder de la iglesia, de tu iglesia, de la iglesia de Jesucristo, yo debo ser una persona que tiene una relación monógama con una sola persona, con mi esposa, con la que yo le prometí en mi juventud que la iba a amar, que la iba a respetar, que iba a estar con ella en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la escasez y en la abundancia. Que no sea con la mujer luego que encontré en el camino producto de mi adulterio. Es con la mujer con la que tú sellaste un pacto. Esa es la mujer que tú esperas, con la que yo sirva en la casa tuya. Que mis hijos se sujeten, que yo gobierne bien mi casa, mis finanzas, que yo gobierne bien en mi trabajo, que tenga buena reputación. Yo creo en ese principio, pero si aún hay dudas, yo te presento esas dudas. No dado al vino, yo no debo tomar trago, yo no debo emborracharme con vino en lo cual hay disolución, sino debo ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos convenzas si dar los diezmos verdaderamente viene de ti o viene del hombre. Convénceme tú en esta mañana y te presento toda duda que hay en mi corazón. Y te doy gracias hoy porque la sangre de Cristo cubre todo lo que hemos hablado, porque la sangre de Cristo está aquí haciendo su trabajo, su labor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque Él me empieza a guiar a la verdad, porque Él me empieza a revelar los pensamientos de Dios, porque Jesús dijo, el Espíritu de Dios le revelará lo que el Padre y el Hijo piensan. Y yo te pido hoy, Espíritu Santo, revélame lo que papá y mi hermano están pensando de estos principios. Hoy en el nombre de Jesús tomo la decisión de vivir una vida bajo principios. Renuncio a seguir viviendo bajo emociones. No soy de los que se mueve por emociones, que hoy estoy alegre y mañana deprimido. No, hoy renuncio a seguir viviendo esa vida como una montaña rusa. No más se va de mí esa fluctualidad, se va de mí esa indecisión, se va de mí ese doble ánimo. Fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y decido aferrarme, decido sujetarme a los principios en el nombre de Jesús. Son leyes superiores dadas por el Creador, dadas por el que nos hizo. Yo decido creer en ellas incondicionalmente en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por hablarnos del carácter. Gracias porque tu anhelo es formar en nosotros madurez espiritual. Y queremos decirte que nuestra expectativa también es llegar un día a la medida de la estatura de tu Hijo amado Jesús. Gracias porque hoy nos llamas hijos, hijas, amados, amadas. Y bendecimos tu nombre, Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Sí, Señor, y queremos ser coherentes, queremos ser confiables, queremos ser
congruentes, queremos ser justos, queremos ser amorosos, misericordiosos, compasivos, queremos ser bondadosos, santos. Pon en nosotros hoy tu Santo Espíritu, que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros y que ahora nos unja con aceite y que empiece a transformar nuestra vida. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, que yo pueda morir a ese hombre viejo, tacaño, mentiroso, impuntual, tramposo, borrachín, mujeriego. Que yo verdaderamente pueda morir a ese criticador, murmurador, calumniador, chismoso, destructor de personas. Cámbiame, Señor. Cámbianos en esta mañana. Jesús, cámbianos. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo.